asma bronquial, ¿no? Y se descompensa rápidamente, pensaría en una atelectasia, ¿no? Que también podría darme un síndrome pleuroparenquimal, que es frecuente en niños, ¿no? Y para un punto aparte sería la neumonía, que quería comentar la parte, no en relación al shock, que tendría una clínica diferente que no tiene el recién nacido. Solamente era para mencionar eso. La telectasia no da, ¿qué me dijo? Pleuroparenquimal, la telectasia pleuroparenquimal, ¿no? Bueno, Son cosas diferentes. el muelle vesicular disminuido, yo lo trataría como dentro de un síndrome pleuroparenquimal, ¿no? Pero no tiene todo el síndrome pleuroparenquimal. Claro. El examen de esta paciente tiene una historia, doctores, de 7 días de enfermedad, 7 días de enfermedad, ¿no? Entonces, cuando un niño tiene 7 días de enfermo, 7 días de enfermo, a veces cuando ya llega a la emergencia viene agotado, en mal estado general, porque este paciente fue hospitalizada, eh, ya incluso adelgazada, anémica, hipoactiva, y probablemente no va, claro, la mayoría tiene dificultad respiratoria, pero en el examen también habría que ver quién hizo el examen en emergencia, si fue el interno, el residente, y no lo anotó bien, porque uno esperaría pues que la frecuencia respiratoria estuviera mucho más alta, pero no todos tampoco van a tener temperatura de 40, porque a veces la mamá les dan paracetamol en la casa y cuando vienen a la emergencia ya no tienen fiebre. O por último, el interno o el residente no son capaces de anotar la temperatura o las funciones vitales en emergencia, ¿no? A veces eso pasa en las historias clínicas. Pero que esta paciente estaba enferma, claro que estaba enferma, porque primero estaba adelgazada, anémica, o una historia de hipoprexia, enferma 7 días, o sea, estaba mal la paciente, ¿no? Estaba mal la paciente. Entonces, como dijeron, acá lo que hay que plantear de arranque, causas de hidroneumotoras, causas. Ahí tienen que arrancar, causas, comenzando con las más comunes, ¿no? Y si ustedes se encuentran en el examen clínico, que era lo único que tenían ustedes, una disminución, una matidez, que tienen disminución de murmullo, lo primero que tienen que plantear, ¿qué cosa es? Neumonía, doctor, neumonía. Eso es lo primero que tienen que plantear, neumonía. Ahora, si es neumonía complicada, si es neumonía cavitaria, si es neumonía accedada, pero con esa historia que ustedes le dieron, tiene disminución de murmullo, tiene matidez, a nadie pues se le va a ocurrir plantear SOP, a nadie se le va a ocurrir plantear SOP. Lo que tiene, según el examen clínico, lo único, lo más factible, lo más frecuente que se les puede aceptar a los alumnos como usted es plantear neumonía, porque tiene matidez y tiene disminución de murmullo en hemitórax izquierdo, neumonía. Y de ahí ya pueden plantear las demás posibilidades. Ya con la placa de tórax, uno puede plantear neumonía complicada, neumonía cavitaria, neumonía accedada, ¿no? Porque tiene un nivel hidroaéreo, ¿no? Ahora, en lo que es el pectum excavado, miles de niños tienen pectum excavado, miles de niños. El pectum excavado es como cualquier anomalía congénita, pero de ahí a que el pectum excavado o anomalías congénitas tengan relación con otras anomalías congénitas, eso es otra cosa, pero eso no se puede plantear de arranque en la primera visita. Poco a poco uno puede ir planteando en la visita médica qué posibilidades de neumonías complicadas, qué posibilidades de neumonías cavitarias, neumonías accedadas, o sea, que tengan relación, alguna conexión con otras anomalías congénitas como pectum excavado. Eso es otra cosa, pero de arranque en emergencia, lo que se planteó en esta paciente fue solo neumonía, ¿no? Y que después uno revisando si es que hay conexión o no conexión. Primero que la familia ni siquiera se había dado cuenta del pectum excavado porque era una cosa leve, una cosa leve. Se le examinó, la familia, ni siquiera la mamá o el papá
se habían dado cuenta del petum excavatum, pero a veces no, porque es una cosa leve, no le llama la atención a la familia. ¿Sí? Ramos Torres. Sí, doctora. Buenos días. Buenos días, buenos días. Mi pregunta era también entre los antecedentes, me pareció que no había una inmunización de neumococo e influenza, que para una edad de 4 añitos que tiene el paciente, ya debería haber tenido su inmunización. Oré, creo, ¿no? Oré. Sí, doctor. Vacunas. Ya, en cuanto a las vacunas que le dieron, o bueno, que la paciente tenía y que databan en la historia clínica, teníamos BCG, polio, la DPT, sarampión y hepatitis completas. No mencionaba algún otro tipo. Claro, vacunas completas, dice, ¿no? Vacunas completas, o sea, recibió todo, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Orellana. Sí, doctora. Doctor Orellana. Doctora, sí, doctora, tenía más de dudas sobre el tema del origen de esos, bueno, de esas cavitaciones. Y bueno, en un principio, bueno, pensaba, ¿no? Tanto de una malformación o una cavitación por neumonía o bien por tuberculosis. Pero en este caso sí tenía un poco de duda porque, bueno, la ubicación de las cavitaciones, bueno, no asemejaría mucho a una tuberculosis. Estamos viendo de que son bueno, en los lóbulos inferiores y, bueno, justamente posteriores, ¿no? Y justamente para tal caso, parecía que aleja un poco más alejaría la tuberculosis. Entonces, en tal caso, pensaba que fuera por una malformación en la que estaban diciendo, la malformación quística. Y a partir de eso se ha sobreagregado, o sea, una infección, una neumonía, sea típica o atípica, o sin una tuberculosis, pero sobreagregada. Pero la causa de la formación de las cavitaciones sería por la malformación. Eso estaba viendo. La TB da todo, doctor. Usted no puede, por una imagen radiográfica, usted puede descartar TB, no se puede. En niños, en clínica, en medicina, usted no puede descartar TB por esa imagen. Que no es lo habitual, sí, no es lo habitual. No es lo común en TB, no es lo común. Como que tampoco es lo común que la niña tenga 7 días de enfermedad, no es lo común. No es lo común en una TV ver esta imagen de cavidades, ¿no? Es lo común. Generalmente o solo ven cavidades en todo el emitora, pero no tan localizada como en este lado, en una TV, ¿no? Pero una TV, doctor, puede dar de todo en niños. Uno no puede descartar una TV por esta imagen. La puede alejar, pero no puedes quitarla, ¿sí? ¿Eh? Avanzamos. Yo, doctora, buenos compañeros. Entonces, continuando con el conversatorio, vamos a establecer por qué se mencionó el diagnóstico de neumonía. Vamos a relacionarlo con el caso clínico y vamos a ver su manejo principalmente. Entonces, la neumonía se define como la inflamación del parénquima pulmonar acompañada de una clínica y hallazgos imaginológicos característicos. Estas características específicamente las vamos a ver más adelante. En cuanto a por qué es importante estudiar la neumonía, es porque es una de las principales causas de muerte a nivel mundial en menores de 5 años. El Nelson manifiesta que pertenece a un 18% de todas las causas de muerte en pediatría y a nivel mundial. Y esta causa de muerte es mayor en países en desarrollo, como puede ser el Perú. Se establece que son 2000 veces mayor en esos países y de que
Si bien es mayor en países en vía de desarrollo, tanto en países en desarrollados como países en vía de desarrollo, ha disminuido esta mortalidad. Por ejemplo, uno de los países en donde más se tiene literatura es Estados Unidos, ¿no? Es donde se manifiesta una reducción del 97% entre los años 1939 y 1996. Y en 2007 se reportó una mortalidad del 2%. Ahora, ¿por qué se ha dado esta reducción de la mortalidad? Porque ha habido una mayor introducción de antibióticos en estos últimos años por las vacunas, como puede ser la influenza, neumococo, sarampión y la varicela. Se ha demostrado que la varicela predispone a la infección por neumococo y por estafilococo, dando así una neumonía grave. Y también por una mayor cobertura sanitaria a las áreas rurales principalmente, que era donde más se había visto que había mayor mortalidad. Por ejemplo, acá en el Perú, el MINSA reportó de que la mayor mortalidad era en la selva y en la sierra, y que el mayor número de casos se presentaba en la selva. Ahora, en cuanto a diagnóstico, en el código CIE-10 lo vamos a establecer como J12.9, como J15.9 y como J también 15.9, dependiendo de si es una neumonía viral o una neumonía bacteriana. El MINSA recomienda que siempre que se tenga el diagnóstico etiológico, el germen causal específico, se describa. Nos puede ayudar con la epidemiología de los casos. Ahora, en cuanto a la etiología, podemos ver de que puede ser por mecanismos, por una infección en sí, por microorganismos, o por una causa no infecciosa. Por una infección se va a denominar una neumonía adquirida en la comunidad y una neumonía intrahospitalaria o una neumonía nosocomial. ¿Cuál es la diferencia de esta? Si pensamos que es que una se adquiere típicamente en un hospital, no es así, porque la neumonía adquirida en la comunidad también puede ser adquirida en el hospital, pero dentro de las primeras 48 a 72 horas. En cambio, la neumonía hospitalaria va a ser la que va a ser adquirida luego de 48 horas de estar hospitalizado. Y la neumonía plana la puede vivir en típica, atípica e indeterminada, dependiendo de una clínica que vamos a ver más adelante y de las bacterias que también van a variar en cada uno. En cuanto a las causas no infecciosas, principalmente por respiración, por reacción de hipersensibilidad y por neumonitis inducida por fármacos y radiación. ¿Cuál es la importancia de establecer esta diferencia de causas infecciosas y no infecciosas? Por el manejo principalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de una neumonía causada bacteriana principalmente, vamos a establecer un manejo antibiótico que al principio va a ser empírico, pero tiene que ser lo más pronto posible. Y en el caso de una causa no infecciosa como aspiración, hay que recordar que es importante el pH, ¿no? El pH más nocivo va a ser el del ácido gástrico. Y en caso de una neumonía causada por aspiración, el tratamiento no va a ser antibiótico, sino que es sintomático. Pero la literatura manifiesta de que en el caso de que veamos un empeoramiento de la clínica o ya causas o signos infecciosos, sí debemos iniciar el tratamiento antibiótico, igual que una neumonía viral, porque hay un 20 a 30% de neumonías virales que están coinfectadas con neumonía bacteriana. Ahora, dentro de la etiología, bueno, esta es la tablita que les decía de diferencias entre neumonía típica y la típica. Aquí nos establece un score, de que, por ejemplo, podemos sospechar de una neumonía típica si vemos igual o mayor a 3 criterios. En una neumonía típica si tenemos 0 de estos criterios, y en una neumonía indeterminada si tenemos alguno de los criterios. Y hay que preguntarnos si es más frecuente la causa bacteriana o viral en niños. En cuanto a esta pregunta, hay diferentes literaturas que, bueno, la mayor literatura correlaciona en que la causa más frecuente de neumonía en niños es la viral. Por ejemplo, leí que en Perú, Chile, Colombia y España coincidían con esto. Pero lo que variaban era que manifestaban, algunos variaban en la edad, algunos decían que era la causa más frecuente en menores de 5 años y en España se establecía que era mayor, en menores de 2 años. Y en Cuba, en una revista de Cuba decían de que el 60% de las causas está desconocido y que dentro de ese 40% de causas que se conocía, un 50% era causa bacteriana y un 50% también de causa viral. Hay que recordar también que hay una coinfección, ¿no?, bacteriana y viral. Esta es una tabla también
que vi, que aquí nos puede señalar cómo en menor de 2 años siempre va a ser principalmente la viral. De 2 a 5 años también sigue principalmente la etiología viral, pero ya va aumentando la etiología bacteriana. Y en mayores de 5 años vemos como ya la neumonía bacteriana tiene una mayor prevalencia. Ahora, ¿cuál de estos, si viral bacteriano, cuál de estos virus en sí son los más frecuentes? También para esto hay que establecer una diferenciación en la edad y si es bacteria, virus u otros. Este es un gráfico del MINSA en que nos establece la diferencia con la edad y en bacterias y virus. Como les decía, en pequeños, menores de 2 años o 5 años, se establece de que los virus son la principal causa. Ahora, ¿qué tipo de virus? El principal virus que se ha manifestado es el virus sincitial respiratorio. En segundo lugar, la influenza A y B, y en tercer lugar, la parainfluenza. Y después de las bacterias, el principal microorganismo es el neumococo. Aunque en menores de 3 meses, la Clamidia trachomatis juega un papel fundamental. Y en mayores de 5 años también el Mycoplasma pneumoniae. Ahora, una diferencia que mencionaban era que podemos establecer esta etiología dependiendo si los pacientes requieren un tratamiento ambulatorio o si requieren un ingreso hospitalario. Por ejemplo, en la mayoría de los pacientes que requirieron un tratamiento ambulatorio, los patógenos más frecuentes fueron los productores de neumonía típica, como son la clamidia o el micoplasma. Y en el caso de los pacientes que requirieron un ingreso hospitalario, los gérmenes más frecuentes causales fueron el neumococo y el virus sincitial respiratorio. Y en cuanto a la clínica que estaban hablando de la paciente, la mayoría de niños, bueno, la importancia de las manifestaciones clínicas en sí en pediatría va a ser de que vamos a establecer una anamnesis indirecta, ¿no? Porque vamos a poder preguntar al papá y no hay niño en sí. Y también va a ser muy importante la semiología que tengamos al observar al niño. ¿Por qué? Porque principalmente en lactantes va a estar precedida de varios días de rinitis y tos. Y esto es porque, como les decía, en lactantes es más frecuente la etiología viral. Y que se va a presentar de esta manera y que luego se va a coinfectar con una etiología bacteriana. También, a diferencia de los niños mayores, va a haber una mayor sintomatología general, que se va a manifestar como irritabilidad, insomnio, somnolencia, vómitos, diarrea o disminución del apetito. Y también van a haber síntomas gastrointestinales como dolor o distensión abdominal, que también nos pueden guiar hacia un hilo. Y en cuanto a la mayoría va a presentar fiebre, tos, taquicardia y dificultad respiratoria, que lo vamos a ver. Al ser un niño no nos va a decir específicamente que le falta el aire o que tiene disnea, ¿no? Sino que vamos a ver cómo va a haber un tiraje intercostal, un tiraje subcostal, supraesternal, cómo va a haber una ampliación de las fosas nasales con un letrero nasal y cómo va a haber la utilización de músculos accesorios para la respiración. Y en caso de que ya está grave, vamos a ver cianosis, convulsiones o alteración del sensorio. También un método que nos puede indicar si ya requiere oxígeno o no, o si es grave, es la saturación de oxígeno de menos del 90%. Ahora, en el caso de la paciente que mencionamos en el conversatorio, una de las causas también por las que puede haber presentado la caída es porque ya está en una neumonía grave y ella presentó una alteración del sensorio. Ahora, lo que contradice este preámbulo de que ya está en neumonía grave es la clínica, ¿no? Porque no presentaba. Ahora, de todos estos que mencioné, fiebre, tos, taquimia, ¿cuál es el que se establece que es el más específico? La taquimia. Se establece que es el más sensible y específico. Y esta sensibilidad disminuye a partir de que va aumentando la edad del paciente. Incluso algunos autores manifiestan de que en el caso de que haya ausencia de taquimia, se debe descartar la neumonía. Pero otra literatura menciona de que no debe ser así, y yo creo que no debe ser así. ¿Por qué? Porque más importa las imágenes y el laboratorio, aparte también de la clínica. Sería todo un conjunto, ¿no? En cuanto al examen físico, va a presentar mucha confusión en cuanto a los niños porque todavía no está desarrollado completamente 100% su pulmón, ¿no? Y esta confusión va a ser mucho mayor en lactantes muy pequeños.
En cuanto a la ocultación, percusión y palpación que mencionaba la doctora, en el caso de que tenga una neumonía, va a presentar una condensación. En cuanto a la palpación, las vibraciones vocales van a estar aumentadas, se va a ver una matidez en el área. En la ocultación vamos a escuchar crepitantes o broncofonía. En el caso de que haya presentado una neumonía complicada, que como un derrame pleural o empiema, a la palpación las vibraciones vocales ya van a estar ausentes o muy disminuidas, a comparación de una neumonía en que van a estar aumentadas. Y también va a haber una matidez que va a ser característica, y a la ocultación vamos a poder escuchar el soplo pleural, egofonía o la pectoriloquia. Y estos son factores de riesgo que también aumentan la incidencia de neumonía. Dentro del caso podemos establecer que un factor de riesgo importante fue la malnutrición, y dentro de los factores externos, el hacinamiento, la asistencia a guarderías, la exposición a contaminantes ambientales, el bajo nivel socioeconómico y la no vacunación, que en el caso sí se presentó que estaba con todas las vacunas. Ahora, en cuanto al diagnóstico, en la radiografía de tórax vamos a ver un efecto inflamatorio en proyecciones antero-posterior y en proyección lateral. Y va a ser importante una radiografía de tórax porque nos va a orientar hacia un diagnóstico viral o bacteriano. Y a partir de esta orientación vamos a establecer si es necesario un tratamiento antibiótico o si se va a autolimitar como es la viral. Como les decía, de que un 30% de infecciones virales se coinfectan con una bacteria. Entonces hay que ver la clínica del paciente cómo va evolucionando. En el caso de que se trate de una causa viral, vamos a ver una hiperinsuflación con infiltrados intersticiales bilaterales y difusos y manguitos peribronquiales. Y en el caso de que sea una bacteriana, una consolidación o condensación lobular con fluencia. Ahora, hay que preguntarnos si es necesario la radiografía de tórax para confirmar el diagnóstico de neumonía. ¿Qué información hay acerca de esto? La OMS en 1994 recomendó una guía, publicó una guía que, como les decía, que había una mayor mortalidad en los países en vías de desarrollo. La OMS recomendó de que con solo la clínica se podía establecer un diagnóstico de neumonía. ¿Y con qué clínica específicamente? Con 5 puntos. El primer punto era la taquimia, el segundo punto era la restricción de tórax, el tercero cianosis, el cuarto era dificultad para alimentarse y el quinto era ausencia y sibilancias, porque nos puede indicar hacia dónde nos diagnosticar. Y en cuanto a si se requiere radiografía de tórax para demostrar resolución de la neumonía en sí, ¿qué nos dice el MINSA acerca de esto? De que debemos pedir una radiografía de tórax en 48 a 72 horas si el paciente todavía no ha mejorado. No hay una mejoría clínica. También cuando hay presente de fiebre, dificultad respiratoria o ha requerido un aumento de requerimientos de oxígeno. Y en cuanto al control radiográfico, lo que leí del MINSA de 2018 no mencionaba nada, pero Colombia, la guía clínica de Colombia también mencionaba, también coincidía con el Perú, en que se debe pedir una radiografía de 48 a 62 horas. En los casos que les mencioné, y con un nivel de evidencia, o sea, muy bajo o moderado, recomendaba un control radiográfico a las 4 a 6 semanas. Pero en sí, en la clínica y en el hospital metropolitano no se realizaba un control radiográfico rutinario, luego de la resolución de la neumonía. Entonces, en el diagnóstico hay que también ver la importancia de la analítica y los estudios microbiológicos. En cuanto a la analítica, vamos a tener el examen de sangre, en que vamos a poder establecer el hemograma y el líquido pleural. En cuanto al hemograma, hay literatura que también menciona que podemos dividir o podemos sospechar de una neumonía típica o una neumonía típica según los valores del PCR. Bueno, va a haber una desviación, una leucocitosis con desviación a la izquierda, pero en el caso de la neumonía típica, el PCR va a estar aumentado a mayor de 50 miligramos por decilitro. Y en el caso de una neumonía típica va a estar menor de 50 miligramos por decilitro. En el caso de que el paciente presente un derrame pleural o una neumonía complicada, ya va a ser necesario una toracocentesis y extraer el líquido pleural para analizar según los criterios del LAI. Según los criterios del LAI, vamos a recordar que podemos dividir en resudado, exudado o IPM. En el resudado tenemos que recordar principalmente tres órganos. El
hígado y el corazón. En cuanto a riñón, porque se va a expresar un síntoma nefrótico, nefrítico, el hígado por una cirrosis y el corazón por una insuficiencia cardíaca. Pero lo importante aquí es el exudado, porque en un derrame pleural no va a guiar hacia este exudado. La fisiopatología va a ser por un aumento de la permeabilidad plasmática y vamos a sospechar cuando tenga un lactato de hidrogenasa mayor a 200, una glucosa menor de 60 o un EPM menor de 40 y las proteínas estén aumentadas. El pH también hace. Y en cuanto a los estudios microbiológicos, ¿son importantes o no son importantes? La mayoría de la literatura coincide que no son importantes. ¿Por qué? Porque tienen una baja sensibilidad. Por ejemplo, el Frotis nasofaringeo, si bien nos puede establecer una etiología bacteriana, no nos va a diferenciar de si es una bacteria que el causante de la patología o si es una bacteria que ya está que era una colonizadora habitual. Y en cuanto al diagnóstico viral, se va a demorar mucho y como la neumonía viral es un cuadro que generalmente se autolimita, cuando ya estén los resultados, no va a influir sobre el tratamiento en sí, ¿no? En cuanto al cultivo de esputo, es difícil conseguir en niños. El hemocultivo y la detección en los bacterianos tienen una baja sensibilidad y especificidad. Se manifiesta que el hemocultivo es solamente aproximadamente un 10% de positivo. Alguna literatura menciona que hasta un 20%, pero igual sigue siendo muy bajo. En cuanto al PCR, sí tiene una buena sensibilidad y especificidad, pero el problema aquí es de que no son suficientes rápidos como para influir en la decisión terapéutica y el proteinsofaringio. En cuanto a la serología, también se demuestra que no tiene mucha importancia, y otras técnicas como son el lavado bronquialular o la realización de toracosintesis, que la toracosintesis sí tiene utilidad que puede establecer con los criterios del aire. Ahora, ¿qué menciona el MINSA en cuanto a estos estudios microbiológicos? De que ellos solo mencionan de que se debe establecer en dos casos. En el caso de que haya una neumonía con evolución desfavorable, o sea, con la clínica, y en neonatos, para un mejor seguimiento. En el caso de que el paciente tenga mayor de 28 días y menos de 12 años, no se recomiendan estos exámenes, específicamente el hemograma, ni la PCR, ni la PCR de segmentación globular, ni la procalcitonina, no se recomienda. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, aquí ingresa un término que vamos a ver más adelante y que es importante, que es el de la neumonía recurrente. Si vemos la paciente en sí teniendo un antecedente de neumonía, ¿no? Entonces aquí también hay que plantearnos este diagnóstico. Y hay que ver cuáles pueden ser las otras cosas con el que podemos hacer un diagnóstico diferencial, como los trastornos hereditarios, trastornos de la inmunidad, trastornos de los leucocitos, trastornos de los sitios y trastornos anatómicos. Esta diferencia la vamos a ver más adelante, pero es un adelanto. Entonces, el tratamiento en sí, ¿cuáles son las medidas generales? ¿Qué debemos hacer al principio cuando tenemos un paciente en que sospechamos neumonía? Lo primero son las medidas posturales. Se debe hacer una elevación de la cabecera con una posición semisentada. Se recomienda que la cabeza se eleve a 40 grados para un mejor pasaje de la vía aérea y una mayor secreción, un mayor pasaje de las secreciones. También una alimentación por zona nasogástrica en el caso de que tenga riesgos de deshidratación o con dificultad respiratoria. Canalizar la vía endovenosa y el MINSA recomienda 6 acciones claves que las denomina como falta. Y recomienda que todos los cuidadores de niños y niñas con neumonía puedan saber este acrónimo. Entonces, ¿qué significa este acrónimo? La F de fiebre recomienda el paracetamol. En dosis de neonato lo divide si es prematuro o no prematuro. Pero en sí, la dosis máxima recomendada es de 40 a 50 miligramos por kilogramos al día. Y en lactante, la dosis máxima sería 75 miligramos por kilogramos al día. En cuanto a alimentación, recomienda de que si aún no ha iniciado a la lactancia, la mamá debería seguir alimentando. También los líquidos aumentar el aporte para evitar la deshidratación. En la tos, evitar el uso de antitusígenos, expectorantes, antihistamínicos y descongestionantes. Verificar los signos de alarma porque nos pueden sin indicar de que el paciente requiera una hospitalización. Y en cuanto al nariz, siempre se recomienda la limpieza de las fosas nasales.
si hay presencia de secreciones. En cuanto a la antibiótico-terapia, bueno, hay muchos fármacos en sí, y cómo vamos a establecer cuál es el fármaco más apropiado, cuándo debemos usar o cuándo debemos usar. Para eso tenemos que ver la clínica del paciente. Si está muy grave ya va a requerir hospitalización, o si ya tenemos que hacer unos diferentes tipos de fármacos. Ahora, ¿cómo sabemos específicamente por estos criterios de hospitalización? Por ejemplo, en el caso de que el paciente tenga saturación mayor o igual de 92%, que sea un lactante menor de 6 meses, tenga dificultad respiratoria, intolerancia oral, mal estado general, fracaso en la terapia ambulatoria, comorbilidades y complicaciones, que sea un cuidador incapaz de establecer el tratamiento antibiótico, o que tenga difícil acceso al establecimiento de salud, ya va a ser un criterio para hospitalizar. En cuanto al tratamiento ambulatorio, se recomienda principalmente la amoxicilina, dosis de 80-90 miligramos por kilogramo por día. Y el tratamiento hospitalario y UCI siempre va a ser endovenoso. Se recomienda en menor de un mes la ampicilina gentamicina endovenosa con una cefalosporina de tercera generación. En de unos 3 meses, si tiene fiebre con ampicilina más cefalosporina, de 4 meses a 2 años una cefalosporina de tercera generación o metalatámico. Y en mayor a 5 años vamos a diferenciar según la clínica o según los exámenes, si es una típica o atípica, qué antibiótico vamos a usar. En el caso de la UCI de igual manera. Ahora también una literatura menciona que es importante el antecedente de vacunación por neumococo, ¿no?, para establecer el tratamiento antibiótico más adecuado. Ahora, ¿cuál va a ser la duración en sí de cada uno, ¿no? El tratamiento ambulatorio lo vamos a dar, se recomienda que se dé por 7 a 10 días, el tratamiento hospitalario por 2 semanas, y el tratamiento de UCI, como ya el paciente en sí va a presentar una neumonía complicada, o en los casos en que el paciente presenta una neumonía complicada, se recomienda seguir con tratamiento endovenoso hasta que baje la fiebre o presente una mejoría clínica, y luego pasar a tratamiento vía oral por 2 semanas. Estos son los criterios de hospitalización que les mencioné y los criterios de UCI. Y esta es la diferencia que les decía, que también se establece sobre si está vacunado con influenza o no está vacunado con influenza, como varía el tratamiento ambulatorio y hospitalario. En caso de una neumonía con derrame pleural, vamos a usar un antibiótico, una cefalosporina de tercera generación. En este caso sería el uso de la cefotaxima. Y en el caso de Axedada también, pero la alternativa puede ser un meropenem. Y de igual manera. Esta es la dosificación, una tabla que nos va a ayudar con la dosificación, la amoxicilina 80-100 miligramos, como les decía, el uso de macróleos como claritromicina, citromicina, eritromicina, y también las cefalosporinas, como ceftriaxona. Y este ya es un resumen que está en el Nelson, que ya nos amplifica todo lo que les mencioné. Nos establece el grupo de edad, cuáles son los patógenos más comunes, cuál es el tratamiento ambulatorio, el tratamiento hospitalario y también el tratamiento de UCI. Entonces, ¿cuál es el pronóstico en sí en una neumonía normal? Como les mencionaba, la mortalidad por neumonía en pediatría es muy alta y es mucho mayor en países desarrollados, 2000 veces mayor. Ahora, un 45% de estos niños, el Nelson menciona de que 5 años después de que los niños que habían presentado neumonía presentaban síntomas de asma. Entonces nos indica de que la neumonía puede tener una cierta implicancia con el asma, o puede ser de que estos pacientes ya hayan tenido asma y que no hayan sido diagnosticados al inicio. ¿Y cuánto debemos esperar para ver la respuesta en un paciente que hemos sospechado de neumonía? De 48 a 96 horas tras el inicio de antibióticos. Ahora, en el caso de que el paciente no presente mejoría, como en el caso del paciente, debemos preguntarnos por qué. Puede ser de que esté presentando un empiema, que sea una causa no bacteriana, una obstrucción bronquial, que tenga una enfermedad preexistente o que sea una causa no infecciosa. ¿Y qué debemos hacer? Repetir la radiografía de tórax, hacer un lavado bronquialveolar en caso de que el paciente presente complicaciones o una mala resolución clínica, una tomografía axial computarizada en el caso de que el estudio de imagen inicial no sea concluyente.
Y acá hay un término importante que es la resistencia bacteriana. ¿Por qué la resistencia bacteriana? Porque nos indica que el paciente ya ha tenido un tratamiento antibiótico previo, ¿no? Entonces aquí ingresa a jugar también, de nuevo, el término que les mencionaba de neumonía recurrente, que lo podemos definir. En forma general también se define como mayor de 2 episodios al año, o mayor de 3 episodios que no ha habido una resolución clínica radiográfica. Y vamos a establecer como con signos de infección, como alteraciones radiológicas presentes sin signos de infección nos van a llevar a determinadas causas. Y según los lóbulos afectados también nos puede llevar hacia una orientación diagnóstica. Entonces aquí lo importante de los diagnósticos diferencial, principalmente en el caso tenemos que tratarnos en un trastorno anatómico, ¿no? Y dentro de esos trastornos anatómicos vamos a establecer cuáles pueden ser los más frecuentes dependiendo de la clínica o de las imágenes que vamos a ver. Entonces las malformaciones pulmonares congénitas puede ser una agenesia, aplasia pulmonar, una hipoplasia pulmonar, una aplasia bronquial, un enfisema lobar congénito, un secuestro pulmonar, un quiste broncogénico o una malformación congénita de la vía aérea pulmonar, antes llamado MAC o malformación anemia quística, en que el doctor Stucker influyó en esta patología. Y bueno, en forma general, la hipoplasia pulmonar, la mayoría de malformaciones congénitas van a ser diagnosticadas prenatalmente, con ecografía, y la ecografía Doppler también ayuda mucho en esto. ¿Y cómo vamos a establecer que tenga este diagnóstico? Porque va a presentar un empeoramiento clínico al nacimiento. En el caso de que tenga una hipoplasia pulmonar, una agenesia y aplasia, va a presentar un distrés respiratorio neonatal. En el caso de que tenga una aplasia bronquial, va a presentar va a ser asintomática, pero existe la posibilidad de sobreinfección y esto nos va a hacer sospechar. En el caso de que tenga un enfisema lobar, también van a ser asintomáticos, pero también puede presentar distrés respiratorio. En el caso de un secuestro pulmonar, también el diagnóstico de sospecha es intraútero y enfisema lobar. También puede sospechar distrés respiratorio grave. Y bueno, estas son imágenes de hipoplasia pulmonar. Como vemos en la radiografía de tórax, una disminución del pulmón, una disminución del volumen del pulmón derecho y un desplazamiento del mediastino hacia el lado sano. Y aquí podemos ver un quiste broncogénico mayor de 2 centímetros. Hay varios quistes. En cuanto a la neumonía complicada, la mayoría de complicaciones incluyen neumotórax, neumonía necrosante y empiema. Y vamos a encontrar esta por la fiebre que persiste a pesar del uso adecuado de antibiótico en un paciente con neumonía, a pesar de 48 a 96 horas luego iniciado el cuerpo. Entonces, en el caso de empiema, como les decía, va a haber una matriz característica, ¿no? Y los factores predisponentes van a ser un quiste, secuestros, bronquiectasias, desórdenes neurológicos, ciertos serotipos de neumococos y estafilococo aureus, productor de toxina Pantone, Valentine, leucocidio. Ahora, ¿cuál es el manejo en sí del empiema? Va a depender de la etapa en que esté el empiema. La literatura menciona 3 etapas del empiema. La primera es una etapa exudativa que dura de 3 a 5 días. La segunda es la etapa fibrinopurulenta que tiene una duración hasta 10 días. Y la tercera etapa organizativa que dura de 2 a 3 semanas. Dependiendo de en qué etapa esté el paciente, vamos a hacer un tratamiento adecuado. Por ejemplo, en la primera etapa va a ser importante el tratamiento antibiótico y drenaje. En la segunda etapa hay una controversia porque no se establece si es necesario comenzar de una manera tratamiento antibiótico y drenaje o comenzar ya de una manera más agresiva con un desviamiento quirúrgico. Y en el caso de la organizativa ya un desviamiento quirúrgico, ¿no? Ahora, no sé si pueden ampliar el gráfico, pero aquí está todo el manejo de cómo vamos a establecer el manejo de la neumonía con derrame en la radiografía. Primero, pedir una ecografía de tórax. Se ha demostrado que la ecografía de tórax tiene igual o casi más sensibilidad que una tomografía para examen inicial. Pero lo malo de la ecografía es que depende mucho del doctor que lo va a tomar.
Entonces, con esta ecografía de tórax, vamos a establecer si es un derrame menor de 10 milímetros, si es no concluyente, si es un derrame mayor de 10 milímetros. Si es un derrame menor de 10 milímetros, solo hospitalización, como les había mencionado. Si es un derrame no concluyente, ahí sí hay que pedir una tomografía y vamos a ver si es una principalmente neumonía, igual hospitalización. Si hay una efusión multifocal, valorar el uso de la videoterapia. Y si ya tiene una efusión pleural grande, se hace un drenaje de tórax. En cambio, si tiene un derrame mayor de 10 milímetros, ya se hace una punción pleural. Se establece si es un volumen grande o si hay fiebre persistente. Si hay estos dos signos, se hace igual un drenaje de tórax. Y si no, no drenar y hospitalizar. En el caso de que la citoquímica demuestre que es un epidemia con los criterios de Light, si demuestra que sí, debemos usar fibrinolíticos y si no, pues no usamos. Y en caso de que presente una resolución, sí, igual seguir con el tratamiento antibiótico por 2 semanas, pero ya vía oral, y en el caso de que no presente una resolución, ya sería la videotoracoscopía o una tomografía de tórax para ver qué otras causas pueden haber en como una malformación anatómica, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Vega, Queirolo. Vega. Vega, ¿se encuentra? Dado Barrantes. Prado. Doctora, buenos días. Ok. ¿Tiene alguna pregunta? No, doctora. Okay. Lurita Quispe. Lurita Quispe. Perdón. Vega Centeno, ¿está? Vega Centeno. Ramos Torres. Doctora, bueno, sí, dígame. Ramos Torres, ¿está? Sí, Ramos Torres, ¿me escucha? ¿Me escucha, doctora? Okay. Sí, sí, le escucho. Diga, ¿tiene alguna pregunta sobre la situación del... ¿Puede apagar sus micros? Doctora, con respecto a lo que ha expuesto mi compañero, no tengo alguna pregunta. Ha estado algo claro el manejo que él ha mencionado. No tendría alguna duda. Ok, entonces repítame los 5 criterios para el diagnóstico de neumonía. Repita. Doctora. Creo que se me va el internet de rato. ¿Los 5 criterios me dice? Sí, para el diagnóstico de neumonía, él mencionó. Diga. Sí, doctora, a ver, cianosis, me dijo, el doctor también dijo, cianosis, la frecuencia respiratoria, taquimia,
retracciones torácicas, ausencia de sibilantes y la otra era y dificultad alimentaria. Son 5. ¿Sí me escuchó, doctora, o no se me Sí, escuchó sí, bien? sí, le escuché. Reyes Gamonal. Sí, doctora. Jacqueline, ¿no? Ya. ¿Qué pregunta tiene? ¿Tiene alguna pregunta? Reyes. Bueno, por ahora no, doctora. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que dijo sobre las radiografías? ¿Cuál es la diferencia entre virus y bacteria radiológicamente? ¿Sabe? La ¿Ah? diferencia... ¿Me escucha, doctora? Sí, sí, escucho. Ya. Bueno, nuestro compañero mencionó que en lo que es referente a la radiografía para etiología bacteriana, que podíamos encontrar consolidación y también puede ser condensaciones lobulares, ¿no? Y en lo que es respecto a una etiología viral, podemos encontrar hiperinsuflación. También habló sobre infiltrados bilaterales difusos. Bueno, eso es lo que yo pude captar, doctora, de la exposición. Méndez, ¿no? Méndez Alcántara, ¿no? Sí. Cuando usted pone las placas en las cuales usted está indicando, puede retroceder donde están las placas de radiográficas de tórax. Ahí. Si bien a veces hay características que pueden orientar, ayudar, pero lo que dicen las guías es que una placa de tórax, doctor Méndez, una placa de tórax no lo puede hacer inclinar para manejo terapéutico. Eso es un gran error. Si bien hay placas que pueden orientar, sugerir, pero eso no es para manejo terapéutico, porque sería un gran error. Lo que se dice, y lo que puede ayudar un poco, es que las virales, igual que las atípicas, tienen un infiltrado intersticial bilateral. Esos son virales y las atípicas. En cambio, las bacterianas, lo clásico es la neumonía lobar, ¿no? Una opacidad en un lóbulo, eso es lo clásico. Pero incluso las atípicas pueden dar eso. Y a veces dice que una neumonía bacteriana es una neumonía lobar con broncograma aéreo, ¿no? Eso se ve generalmente en las bacterianas. Pero eso no es categórico 100%. Lo que se sabe o lo que dicen las guías que no se deben guiar por una placa radiográfica para determinar manejo si es viral o bacteriana. Eso no se puede hacer. Igual que en análisis de laboratorio. No se puede, porque un virus como sarampión o un virus como adenovirus puede dar fiebre 40 o puede dar leucocitosis de 15.000. O sea, ni los laboratorios ni la radiografía puede orientar. Lo que sí ayuda es lo que dijo el doctor Méndez, ¿no? Estos 3 criterios que están aquí al lado, ¿no? Que tienen alta sensibilidad y especificidad sobre todo. Es la taquimia, la retracción torácica, 3 cianosis, 4 dificultad para alimentarse, y 5 la ausencia de sibilantes. Por eso es que yo le decía que cuando hay neumonía, no hay sibilantes. Cuando hay neumonía,
hay disminución del murmullo, hay matidez y a veces se escucha crepitantes o respiración soplante, pero no sibilantes, no sibilantes. ¿Sí? Ok, avanzamos, seguimos. Buenos días, doctora, buenos compañeros. Continuando con la exposición, vamos a ver en cuanto a la evolución de la paciente. Este es el primer día de hospitalización. Como podemos ver, las funciones vitales se encuentran dentro de los parámetros normales, una saturación de oxígeno de 99% y un FiO2 de 0.21. En los objetivos, la paciente se encuentra afebril, tolera la vía oral, pero presenta dolor en el emitor izquierdo. Está disminuido el apetito, pero la sed es normal y presenta diuresis. En los objetivos, presenta la lesión equimótica en frente de 2 por 7 centímetros. Probablemente es por la caída previa que ya tuvo la paciente. El tórax se encuentra excavado, está disminuida la amplexación. En cuanto al murmullo vesicular, va a pasar bien en el hemitórax derecho. Sin embargo, en el hemitórax izquierdo vamos a ver que el murmullo vesicular pasa abolido en el tercio inferior. Hay presencia de crépitos leves en las bases. Está disminuido las vibraciones vocales y hay una matidez en el tercio inferior. En cuanto a los análisis, vamos a ver que se encuentra hemodinámicamente estable. Va a ventilar espontáneamente con la saturación del 99%, se encuentra febril y con una cobertura antibiótico con ceftriaxona y clindamicina, y es portadora de una dieta periférica permeable. En el plan de ese día fue el TEM de tórax con contraste y sin contraste, y está pendiente el BK en heces, en orina y esputo. También está pendiente la ecografía de tórax y la interconsulta a cirugía de tórax y la inmunofluorescencia indirecta de etidosis. Ya en el segundo día de hospitalización, las funciones vitales también se encuentran dentro de los parámetros normales. La paciente se encuentra afebril, tolera la vía oral, y se dice que ese día ya disminuyó levemente la tos productiva que presentaba. Sigue presentando la hiporexia y la sed se encuentra normal con la diuresis. Y en el objetivo sigue la lesión equimótica en la frente, el tórax excavado, está disminuida la amplexación, no se encuentra tirajes. En el hemitórax izquierdo el murmullo vesicular pasa abolido en el tercio inferior. Los crépitos se encuentran leves en bases y está disminuido las vibraciones vocales y la matidez en el tercio inferior. Hemodinámicamente se encuentra estable y ventila espontáneamente con la saturación de 98, afebril, y ya va por su segundo día de cobertura antibiótica con ceftriaxona y clindamicina. Tolera la vía oral y ya salieron los resultados de la ecografía de tórax, que presenta un compromiso neumoparenquimal y un derrame laminar izquierdo. El plan de ese día fue realizarse ese día el TEM de tórax y queda todavía pendiente los resultados del BK en heces, orina y esputo, y también está pendiente el resultado de inmunofluorescencia indirecta y de etidosis, y con un resultado de PPD no reactivo. Al siguiente día, el tercer día de hospitalización, se encuentran las funciones vitales dentro de los parámetros normales, sigue afebril, tolera la vía oral, y en ese día ya aumentó el apetito, pero aún persiste la tos productiva. El apetito se encuentra normal, la sed normal, el sueño normal, la diuresis positiva y las heces negativo. Presenta una palidez de una cruz. El tórax es excavado, la amplexación disminuida, los murmullos vesiculares pasan abolidos en el tercio inferior del hemitórax izquierdo.
crépitos leves en las bases, las vibraciones vocales se encuentran disminuidas también en el mítores izquierdo, y la matidez aún persiste en el tercio inferior del mítores izquierdo. Hemodinámicamente se encuentra estable, va a ventilar espontáneamente sin apoyo oxigenatorio. Se encuentra febril y este ya es su tercer día de cobertura antibiótica terapia con ceftriaxona más clindamicina. Aún es portadora de vía periférica permeable. Y ya sale la muestra del BK en esputo, orina y heces, que es negativo. Este ya es el del 31 de enero, ya el 6º día de hospitalización. Sus funciones vitales siguen dentro de los parámetros normales, se encuentra febril. Y la madre refiere que ese día la hija presentó cialorrea de regular cantidad y la tos es no productiva. Ya sí ha aumentado su apetito, el apetito normal, la sed normal, el sueño, la diuresis y el lesis normal. Palidez de una cruz, el tórax excavado, apreciación disminuida, los murmullos vesiculares pasan a bolillos, pasan a bolillos en la base del tórax izquierdo, igual que las vibraciones vocales siguen disminuidas. Hemodinámicamente se encuentra estable, ventila espontáneamente sin apoyo oxigenatorio, se encuentra febril y ya va por su 6º día de cobertura antibiótico con ceftriaxona y clindamicina. Es portadora de la vía periférica permeable y el PPD, como ya mencioné, se encontrará no reactivo. En el plan se pide interconsulta con cirugía de tórax y cardiovascular, se continúa con la cobertura de antibiótico y queda el AIDATES, se queda pendiente el plan de tercer BK en heces y se queda pendiente la interconsulta con neumología pediátrica. Y ese día más tarde, en la interconsulta con neumología pediátrica, el cual plantea como diagnóstico una malformación congénita pulmonar infectada, a descartar una malformación adenomatoidea quística o un secuestro pulmonar. Y sugiere continuar con la cobertura de antibiótico por 21 días. Ese día le hicieron una interconsulta a cirugía de tórax y cardiovascular. Los comentarios presenta una paciente mujer de 4 años de edad con antecedente de caída hace 7 días con trauma torácico izquierdo, la cual acude al hospital encontrándose una efusión pleural. Se solicita radiografía y tal de tórax, en las cuales se evidencian múltiples imágenes quísticas y presencia de lesión quística grande con un nivel hidroaéreo sugerente de un proceso de malformación pulmonar que capta contraste a descartar una malformación adenomatoidea quística y o un secuestro pulmonar izquierdo con infección al momento de la evaluación. Lo que sugiere cirugía de tórax cardiovascular fue completar más de 10 días con tratamiento antibiótico y solicitar una radiografía de tórax completando los estudios preoperatorios para un tratamiento quirúrgico. Ya pasando un mes de la hospitalización, se solicita la interconsulta al servicio de neumología pediátrica, las cuales presentan en su comentario que la paciente es conocida con diagnóstico de malformación pulmonar congénita infectada del lóbulo inferior izquierdo, lo cual tiene una evolución clínica favorable. El TEM de tórax tomado de esa fecha muestra la resolución de los niveles hidroaéreos en la cavidad mayor, así como una disminución significativa del componente exudativo y del contenido de las cavidades pequeñas en relación a la tomografía previa. Además, impresiona la reducción de las lesiones quísticas en cuanto al tamaño en relación a la tomografía previa, lo cual sugiere completar 30 días de clindamicina y ceftriaxona endovenosos y al momento no ameritaba una broncoscopía terapéutica y se
pide una reevaluación por cirugía de tórax ya para programar su pase a la sala de operación. El tratamiento médico prequirúrgico fue con antibióticos, extracción medicina por 30 días y estaba condicionado al oxígeno si la saturación disminuía a 92%. El diagnóstico preoperatorio fue malformación pulmonar quística del lóbulo inferior izquierdo. Este ya es el tratamiento quirúrgico realizado el 2 de marzo del 2018. Se le realizó una lobectomía inferior izquierda y este es el procedimiento. Se realizó asepsia y antisepsia con las colocaciones de los campos estériles. La paciente en decúbito lateral del pecho se le realizó una toracotomía posterior lateral izquierdo, ingresando a la cavidad por el quinto espacio intercostal. Se le hizo una disección y sección de las ramas arteriales del segmento 6 y basales. Una disección y sección de la vena pulmonar inferior. Se le realizó el clampaje y sección de bronquio lobar inferior. Posteriormente se cerró el cierre de muñón bronquial con seda negra 2.0 con puntos separados y de ahí se le realizó la aerostasia y hemostasia colocando oxígeno con drenes. Finalizando ya se realizó el conteo de las gasas, las cuales estaban completas, y el cierre de la pared por planos. La paciente toleró el procedimiento. Este es el resultado en cuanto a la operación, la lobectomía inferior izquierda. Los hallazgos operatorios fueron el lóbulo inferior izquierdo, múltiples cavidades con zonas fibróticas de gran tamaño, deformidad anterior torácica, una exostosis derecha y excavado en el interés izquierdo. Las fisuras estaban completas. El informe operatorio fue lóbulo inferior izquierdo con múltiples cavidades con zonas fibroquísticas de gran tamaño, deformidad anterior torácica, una exostosis derecha y excavado izquierdo. El tratamiento postquirúrgico fue con el antibiótico cefuroxima y la evolución fue favorable, no presentó fiebre. Eso es todo en cuanto a la evolución. Ok, gracias, doctor. Lurita Quispe, Lurita. Se encuentra Lurita Quispe. Acauri. Acauri Pimentel. Sí, doctora. ¿Alguna pregunta sobre la exposición? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, con el respecto a la... Lo escucho, diga. Diga, no escucho nada, diga. No, sí, doctora, con el procedimiento quirúrgico estaba, no me quedó clara esa parte. Ahí lo tiene en la pantalla. Lobectomía inferior izquierda. Esa fue la operación que le hicieron. Los hallazgos en el lóbulo inferior izquierdo, múltiples cavidades con zonas fibróticas de gran tamaño. Lo que le estoy diciendo es si tiene alguna pregunta sobre el tema que ha presentado. Ajá, doctora, sobre eso no. Ok,
qué cree que le pusieron ceftriaxona banco al inicio? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree usted que le pusieron esos antibióticos? Antes del procedimiento se le da profilaxis antibiótica 24 horas antes ¿Perdón? por el Doctor, tratamiento médico. estamos hablando de una neumonía. ¿Cuál sería el tratamiento y por qué le dieron ese tratamiento a esta paciente? Rodrigo Alvarado. Doctora, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Por qué cree que le dieron ese tratamiento? ¿Qué cosa tenía la paciente para darle ese tratamiento? Bueno, la paciente tenía zonas fibroquísticas en el lóbulo inferior izquierdo, por lo que se le hizo la lobectomía o segmentectomía. No. Una pregunta. Claro. Diga. No, que, bueno, No, en este caso, perdón, los antibióticos, ¿por qué cree que le dieron ese tratamiento? Ceftriaxona, vancomicina. bueno, No, porque es diga. una neumonía complicada. ¿Perdón? Por lo que es una neumonía complicada, doctora. Ya. Entonces, en esos casos, si es una neumonía complicada, ¿qué tipo de neumonía complicada pensaron? ¿Qué tiene la paciente, doctor? Quispe Llanos. Quispe Llanos, ¿está? Ángeles Ramos, ¿está? Ángeles. Trujillo, Trujillo, doctor, ¿alguna pregunta? Diga. Preguntado usted sobre el uso de ceftriaxona o vancomicina es por el hecho de lo que tiene el hidrotórax para cubrir la posible infección por estafilococcus aureus. Se suele usar eso. Esa combinación, ceftriaxona, vancomicina, ¿qué es lo que se pensó en el Hipólito para darle ese tratamiento? ¿Qué es lo que se pensó? ¿Qué cosa tenía la paciente? ¿Y qué gérmenes uno quería cubrir, doctor? Sí, como le comentaba, como tiene el hidroneumotórax, se le da, como todavía está complicado, esta ceftriaxona con vancomicina para cubrir estafilococcus. Lo que tiene la paciente es una neumonía complicada. Ese es el diagnóstico, neumonía complicada. ¿A qué se le llama neumonía complicada? Cuando la paciente tiene una complicación como un derrame pleural, un empiema. ¿No? Esta paciente en la placa de tórax tenía un derrame laminar. Pero esta paciente también tenía una neumonía cavitaria, digamos, hasta que no se haya un diagnóstico tomográfico. Radiológicamente tenía huecos, ¿no? Entonces una posibilidad, ¿qué cosa era? Una neumonía cavitaria. Pero también tenía unas imágenes con nivel hidroaéreo, ¿no? Entonces podía ser también una neumonía accedada. Cuando uno tiene una neumonía complicada, lo que dicen las guías, doctores, es que hay que darle cefalosporina de tercera generación, puede ser ceftriaxona, cefotaxima, pero también hay que cubrir estafilococo, como dice Trujillo, creo, ¿no? Estafilococo. Entonces, ¿qué dicen las guías? Para cubrir estafilococo puede ser vancomicina o puede ser clindamicina, cualquiera de los dos.
Entonces, a esta paciente, al inicio se le dio ceftriaxona, vancomicina, porque se le trató como una neumonía complicada, porque tenía derrame laminar, tenía neumonía cavitaria, entonces era incluso tenía nivel hidroaéreo como un acceso, entonces era una neumonía complicada. Ese es el diagnóstico de esta paciente, neumonía complicada. Como dicen las guías, es una cefalosporina de tercera generación más cubrir estafilococo, que puede ser clindamicina o puede ser vancomicina. En mi hospital, en el Hipólito Unanue, cuando hemos aislado estafilococo en unas pacientes con neumonía complicada, por ejemplo, que tengan derrame o que tengan empiema, a veces ha salido el estafilococo sensible a cloranfenicol. Entonces no hay que estarle dando pues vancomicina ni clinda, sino que de acuerdo a la sensibilidad del germen obtenido, tanto en hemocultivo o en líquido pleural o en la pus, uno le orienta el antibiótico de acuerdo a la sensibilidad y el antibiograma, ¿no? Por eso que esta paciente, como dice las guías, en forma empírica, uno le da cefalosporina de tercera generación más vancomicina o clinda, cualquiera de las dos dice la guía. ¿Ok? Vega Centeno, llegó a entrar. Vega Centeno. Ok, ¿tiene alguna pregunta? Vega Centeno, ¿tiene alguna pregunta sobre el tema? No. ¿Por qué cree, Vega Centeno, por qué cree que le hicieron tomografía y por qué no con una radiografía simple? ¿Por qué? ¿Por qué cree? Vega Centeno. ¿Escuchó? Vega Centeno. Doctora, le estoy preguntando por qué en lugar de una placa, por qué una tomografía, de repente por una placa es suficiente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en estos casos? Lo que dice la literatura es que el diagnóstico, el diagnóstico, para hacer un diagnóstico de estas malformaciones es tomografía, no radiografía, doctora. El diagnóstico se hace tomográfico, así dice la literatura, ¿sí? Ángeles Ramos. Ángeles Ramos. Ok, ¿alguna pregunta sobre lo expuesto? Ok, si es una neumonía complicada, Ángeles Ramos, si es una neumonía complicada, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuánto tiempo se debe dar tratamiento? ¿En una neumonía simple o una neumonía complicada? ¿Cuál es el tratamiento? Tiempo. ¿2 semanas? ¿A qué se refiere, doctora? No entiendo. Sánchez Cabrejo. Sánchez Cabrejo. Sánchez Cabrejo. Wendy. Sí, doctora. Buenos días. Buenos días, doctora.
¿Cuál es la duración de tratamiento en una neumonía simple o una neumonía complicada? ¿Cuál es la diferencia? Sánchez. Sí, doctora. No recuerdo, doctora. Doctora, para venir al conversatorio, lo mínimo que debió hacer es leer algo sobre neumonías, solo neumonía, porque el caso no daba para más, solo neumonía, y eso es lo que le estoy pidiendo, ¿sí? Vargas Galindo. Vargas. Sí, doctor. ¿Cuánto tiempo se trata? No sé si lo dijo Méndez incluso. ¿Cuánto tiempo? Ah, no. ¿Quién habló sobre tratamiento? ¿Cuánto tiempo se trata la neumonía y la neumonía complicada en esta paciente, por ejemplo? Bueno, cuando es más complicada, pues es de 10, de 7 a 10 días. Y cuando es complicada es más de 14 días. Perdón, no escuché. ¿Qué? Cuando es no complicada es entre 7 y 10 días. Y cuando es complicada es más de 14 días. Incluso puede llegar a 21 días cuando tiene bien. Doctores, cuando es una neumonía no complicada, el tratamiento es 10 días, no complicada, ¿no? Incluso puede ser ambulatorio, 10 días. Pero cuando es una neumonía complicada, depende del tipo. Si es un derrame o es un empiema, lo que dicen las guías es 4 semanas. Pero esta paciente tenía un acceso, tenía nivel hidroaéreo, y no podía entrar a sala mientras que no estén limpios los quistes, ¿no? Entonces, si usted ve, y la respuesta estaba acá en las posiciones, doctores, esta paciente se le dio tratamiento hasta que entró a sala, porque tenía que entrar sin pus, o sea, el pulmón limpio. Esta paciente se le dio 2 meses de tratamiento, 1 mes y medio. Eso es lo que dice la literatura. En un acceso pulmonar, o cuando hay niveles hidroaéreos, el tratamiento es 6 semanas hasta 8 semanas. Esa es la diferencia, ¿sí? ¿Ok? Seguimos. Vamos a ir con la exposición, vamos a hacer una revisión sistemática del diagnóstico por el cual entró la paciente a cirugía. La paciente entró por una malformación de la vía aérea pulmonar congénita, antes llamada una malformación adenomatoide quística congénita. Bueno, estas malformaciones se van a producir por un trastorno en el desarrollo embrionario que va a impedir la adecuada formación de alvéolos terminales, desarrollándose en una zona pulmonar con aspecto quístico adenomatoso, por eso su primer nombre. Dicen también que es una asincronía entre la interacción mesénquimo-epitelial debido a la alteración de diferentes factores de crecimiento y proliferación. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, acá se evidencia un fallo de desarrollo broncoalveolar normal con una proliferación tomatosa de unidades respiratorias terminales en un patrón similar a una glándula adenomatoide, sin formación alveolar adecuada. Estas lesiones tienen comunicaciones intraquísticas y a diferencia de los quistes broncogénicos, estas también van a poder tener una conexión con el árbol tráqueo-bronquial. En cuanto a la epidemiología, la primera vez que se usó este término fue con la malformación adenomatoide congénita de pulmón en 1949. Luego Stoker es el que estudia más a esta malformación y en 1997 la subdivide en 3 tipos. En el 2002 actualiza esta clasificación y lo divide en 5 tipos basado en esta similitud de esta lesión armatosa
en la porción traqueobronquial donde presuntamente esta se origina. Se dice que se presenta con mayor frecuencia en 3,5 por cada 100.000 recién nacidos vivos y es más frecuente en varones. Bueno, el cuadro clínico, el periodo neonatal puede presentarse alguna dificultad respiratoria inmediata, se podría decir, o presentarse asintomático, ¿no? Y el hallazgo puede ser casual. Existe una baja prevalencia en la edad infantil adulta. Se describe a pacientes con neumonías de repetición, neumotórax espontáneo, una bronquitis obstructiva o un dolor torácico debido a este tipo de malformaciones, ¿no? La paciente ha tenido síndrome de obstrucción bronquiales y una neumonía antes de ingresar a SARE, que fue tratada, ¿no? Durante la gestación, el principal problema va a ser el tamaño de la lesión. Si está muy grande, este va a poder producir un desplazamiento del mediastino, también puede haber una compresión esofágica, polidramios y finalmente el hidrofetal. Este va a poner en peligro la vida del futuro recién nacido. Tras el nacimiento, se puede evidenciar una inestabilidad respiratoria por el gran tamaño de la lesión, el riesgo a estas neumonías repetición y la posibilidad de una futura degeneración maligna, ¿no? Que nos dicen que más o menos de un 3% y esto aún más complica el diagnóstico. Bueno, entonces la clasificación según Stoker ahora actualmente se divide en 5 subtipos y también hay una clasificación que es basada en la ecografía prenatal. Acá solo se van a dividir si son macroquísticas o microquísticas. Macroquísticas si van a ser mayores a 5 milímetros y microquísticas si son de 5 milímetros a menos. Entonces, según la clasificación de Stoker, va a haber 5 tipos. El tipo 0, que es a nivel traqueobronquial, este es menos del 2% y esto no puede una displasia acinar. En la macroscopía se va a ver pulmones pequeños y firmes con una superficie glandular. El peso del pulmón es de 30 a 50% del peso esperado. En la microscopía se va a ver quistes pequeños de 0.5 centímetros. Acá, importante, se va a ver va a estar revestido de un epitelio pseudoestratificado ciliado. Las células mucosas y cartilaginosas van a estar presentes y el músculo esquelético ausente. Se dice que es incompatible con la vida. El tipo 1, que es a nivel bronquiolar, este es el más común, se presenta un 60 a un 70%. Acá se evidencia una lesión quística grande. El 95% está limitada a un solo lóbulo. El tamaño es de 1 a 10 centímetros. Estas paredes son delgadas y son multiloculados. El revestimiento también va a ser de un epitelio columnar pseudoestratificado. También va a haber un epitelio contraído de apariencia polipoide. Y el 30 al 50% de los casos hay células mucinosas. En cuanto al compromiso fetal, este va a haber un desplazamiento de estructuras adyacentes según el tamaño con el que se encuentre y tiene un buen pronóstico tras la resección. El tipo 2 es a nivel bronquial. Este representa al 10 al 20%, son lesiones quísticas pequeñas. Acá se va a presentar múltiples quistes de 0.5 a 1.5 centímetros de diámetro que va a rodear una membrana lisa que se va a unir al parénquima normal. También va a estar revestido de un epitelio cuboidal y columnar, parcialmente separado de estructuras de tipo alveolo ductales irregulares. Y acá las células mucinosas van a estar ausentes. En cuanto al compromiso fetal, el 60% va a estar asociado a anomalías congénitas y el 50% va a estar asociado a un secuestro pulmonar. El tipo 3, que va a ser a nivel bronquial alveolo ductal, representa el 5 al 10% de estas malformaciones. Es una lesión anematoidea. Esta va a comprometer a un lóbulo entero o incluso se dice que al pulmón entero. Esta es una masa voluminosa no quística de 0,5 a 1,5 centímetros y las paredes son delgadas. Acá también va a estar ausente las células mucinosas.
las estructuras de tipo bronquioalveolar van a estar dispersas al azar y van a estar revestidas por un epitelio cuboidal bajo. Casi exclusivamente de hombres, va a estar asociado a un 80% a polidramios y también se va a presentar un distrés respiratorio severo o muerte neonatal. Y el tipo 4, que es a nivel distal, acinar, que representa del 5 al 10%, estos quistes van a ser de paredes delgadas, periféricos, distendidos y semitransparentes. Este va a estar revestido por las células epiteliales, tanto tipo alveolar tipo 1 y tipo 2. Acá también se va a observar las células mucinosas y musculares ausentes. El compromiso fetal también se va a presentar un leve distrés respiratorio, infecciones recurrentes o neumotoxicación y va a estar asociado a un blastoma pleuropulmonar. El diagnóstico a nivel prenatal se dice según la literatura que fundamentalmente es por la ecografía y se debe completar con una resonancia magnética fetal. También nos dice que estas lesiones van a generar un incremento de tamaño con un pico máximo a las 28 semanas, estimándose el 15% de la desaparición de la malformación intraútero durante el tercer trimestre. Después del nacimiento, si ya se va a hacer un estudio a este paciente que tenía una sospecha de esta malformación y se debe completar antes de los 3 meses y descartar siempre otra presencia de otras malformaciones congénitas. Al principio se va a pedir una radiografía de tórax, luego se va a pedir una tomografía computada, que es el examen diagnóstico, para confirmar el diagnóstico, y algunas veces también se pide una geografía para tener mayor precisión de otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Se debe también considerar la confirmación histológica. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento nos dice que el 20% se puede resolver espontáneamente y va a haber un tratamiento prenatales y postnatales. Los prenatales se va a hacer el uso de corticoides sistémicos, una cirugía fetal, y los postnatales se va a tener que considerar si el paciente es sintomático o asintomático. Entonces, en el tratamiento prenatal, el uso de estos corticoides va a disminuir la producción de líquido y va a aumentar la reabsorción. Y se dice que estas más ayudan a las malformaciones microquísticas. No hay mucha evidencia de las malformaciones macroquísticas. Se usa la betametasona en el segundo trimestre del embarazo. Este va a ser dado a pacientes de alto riesgo con predominio sólido microquístico. También habla dentro del tratamiento del shunt tóraco-amniótico, que puede ser dado a pacientes portadores de lesiones de alto riesgo, con múltiples indicaciones, y también a predominio, acá sí hay evidencia de las malformaciones macroquísticas. Esta técnica va a permitir que se reduzca el volumen de la masa entre un 50 a un 80%, con un nivel de sobrevida cercano al 75%. También está la cirugía fetal, que puede ser dada por los fetos portadores de lesiones con predominio sólido o microquístico, o que este tenga un riesgo alto de mortalidad. Se habla de una lobectomía, neumonectomía o una resección de la masa, y se usa acá la técnica cirugía EXIT. ¿Y cuáles son estas indicaciones para esta cirugía fetal? Son las malformaciones microquísticas, los hidros que no van a responder a corticoides, disfunción cardíaca, sin otras alteraciones no asociadas a malformaciones pulmonares, el cariotipo normal y una edad gestacional menor a 32 semanas. El tratamiento, ya cuando el paciente ha nacido, se tiene que considerar que son asintomáticos al nacer un 90%. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver a los pacientes sintomáticos. Cuando el recién nacido va a evolucionar sintomáticamente, se indica una cirugía inmediata. Primero tenemos que darle soporte al recién nacido, dándole, si necesita oxígeno, una ventilación mecánica o un óxido nítrico, o algunos también dicen una oxigenación por membrana extracorpórea.
y eso lo utilizan más que todo si tienen una hipertensión pulmonar persistente. Luego de estabilizar al paciente tenemos que completar los estudios para confirmar el diagnóstico y luego elegir si se hace una lobectomía o segmentotomía. Si el paciente es asintomático, como la gran mayoría lo es, se debe evaluar. La evidencia actual nos sugiere que debemos resecar aún siendo asintomático, debido porque va a presentar riesgos de infecciones, neumotoras y a veces puede dar una malignización futura. Entonces, la literatura nos indica que tenemos que considerar esto, ¿no? Nos indica que hay una posibilidad de desaparecer la malformación. No hay una evidencia completa de que hay una regresión y las malformaciones pueden mejorar con el tiempo. También tenemos que evitar esos síntomas y complicaciones relacionadas con estas malformaciones, como el riesgo de infecciones, el riesgo de neumotórax o de neumonías a repetición. Se dice que los pacientes con síntomas o signos de malformaciones tienen 3 veces más la tasa de complicación mayor en comparación de los asintomáticos. También tenemos que considerar la asociación con neoplasias, ya que esta evoluciona de una tasa de 3% evolucionar a neoplasia. Se puede evolucionar a un blastoma pleuropulmonar o a un carcinoma bronquioalveolar. El blastoma en un 5% y el carcinoma bronquioalveolar en 1%. Y el crecimiento pulmonar, tenemos que tener en cuenta esto también, ¿no? Entonces, para la detección prenatal de estas malformaciones se va a considerar la resonancia magnética fetal. Se va a hacer un seguimiento con una ecografía seriada, una evaluación postnatal inmediata. Acá vamos a tomar en cuenta si es sintomático o asintomático. Si es sintomático, se toma una angio pulmonar más una ecocardiografía y a una cirugía inmediata, siempre estabilizando al paciente. Y si es asintomático, también se considera una angio pulmonar a los 3 y a los 6 meses, y la cirugía ya se puede programar a los 6 o 12 meses. Si el paciente presenta hidrox, fetal o falla cardíaca, esto es mal pronóstico, tratamiento médico y o quirúrgico fetal de inmediato. Entonces, el abordaje quirúrgico, hay 2 abordajes: la toracotomía o la cirugía mínimamente invasiva, o la lobectomía o segmentotomía. La toracotomía se hace posible realizar una cirugía mínimamente invasiva casi en la mayoría de los pacientes si tienen ausencia de morbilidad de una toracotomía, si es menos dolor postoperatorio, ausencia de complicaciones de la columna y ausencia de cicatriz. En comparación a una lobectomía, depende del tipo de malformación que va a presentar el paciente, depende de su localización, si se presenta en uno o más lóbulos y si es unilateral o bilateral. Acá también busqué en otras literaturas sobre un flujograma del manejo de la malformación. Básicamente, si esto se enfoca en el prenatales, en el diagnóstico prenatales, ya que nos hablan de las malformaciones macroquísticas y microquísticas, y también nos indica sobre un índice ecográfico, el CBR, y el punto de corte para este índice va a ser de 2. Si esta malformación es macroquística y se presenta un hidrofetal o un CBR mayor a 2, el punto de corte va a ser de 34 semanas de gestacional. Si presenta mayor a 34 semanas, se va a hacer una cesárea. Y si es menor a 34 semanas, se va a hacer una derivación tóraco-amniótica. Si después de esta derivación no va a presentar una mejoría, se va a considerar una resección fetal y una cesárea electiva que no pase las 37 semanas. Si después de esta derivación hay una mejoría, se va a resolver ese hidro y se va a tener que monitorear cada semana y de preferencia el parto a las 40 semanas. Si esta lesión macroquística no presenta hidrofetal y ese índice ecográfico es menor a 2, se va a hacer un monitoreo y se va a volver a sacar este índice ecográfico. Si es mayor a 1.6, se va a hacer el monitoreo cada semana. Si está entre 1 y 1.6,
el monitoreo se va a hacer cada 2 semanas. Y si es menor a 1, se va a hacer cada 4 semanas y también de preferencia el parto se va a dar a las 40 semanas. Si esta lesión macroquística presenta hidrofetal, CBR mayor o igual a 2, también se va a dar el punto de corte de 34 semanas y acá se va a dar, si es mayor o igual a 34 semanas, la betametasona, la madre intramuscular, y si es menor a 34 semanas, también una cesárea. Si dándole la betametasona mejora, se va a resolver ese cuadro de hidrops y se va a dar el parto a las 40 semanas. Si no mejora, se va a considerar una restricción fetal y también se va a una cesárea electiva que no va a pasar de las 37 semanas. Ya, eso es todo, gracias. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Fernández. Doctora, yo tengo una consulta. Es que mi compañera mencionó que el diagnóstico podía también ser prenatal y en la historia dice que la paciente sí tuvo sus 6 controles prenatales completos. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué no se pudo detectar? El diagnóstico es ecográfico. Entonces, por eso es que, por ejemplo, antiguamente era una enfermedad muy rara. Ahora, con los avances de la tecnología, cada vez se hacen más diagnósticos. CIPAN. Entonces, pero el diagnóstico es ecográfico en las embarazadas. Y el pico de mayor tamaño de estos quistes es a las 25 semanas de gestación. Entonces, pero esta paciente no tuvo ecografía prenatal, ¿no? Aparentemente no tuvo control prenatal, o si tuvo, no le hicieron una ecografía. A veces también depende del ecógrafo, ¿no? No hicieron el diagnóstico, porque esta paciente tenía un CIPAN congénito, claro que tenía un CIPAN congénito, ¿no? Pero el diagnóstico es ecografía prenatal, y el pico para hacer el diagnóstico prenatal es 25 semanas de gestación. Ahí se hace el diagnóstico. ¿Cuál es lo importante de esta patología? ¿Esta patología es rara? Sí es rara, pero cada vez hay mayores diagnósticos. Nosotros en el Hospital Hipólito Unanue vamos a publicar, tenemos más o menos como 6 casos ya con diagnóstico tomográfico, operados, incluso con unos con diagnóstico histológico. Entonces, esta es una enfermedad rara, sí. Pero ¿qué es lo que pasó con esta paciente? Esta paciente no tenía ecografía prenatal. Y cuando el paciente nace, el recién nacido, si tiene síntomas, es fácil porque el diagnóstico, se le hace una tomografía y sale el diagnóstico, y si tiene dificultad respiratoria, eso tiene que entrar a sala. El problema son los asintomáticos, como esta paciente. Esta paciente no tenía diagnóstico prenatal. Esta paciente no tenía neumonías a repetición, como suele suceder en los pacientes. Entonces, ¿cuál es el problema? La paciente estuvo asintomática en los primeros años. Entonces, lo que refieren en los pacientes asintomáticos es lo que hay que hacer con estos pacientes asintomáticos, siempre y cuando haya un diagnóstico ecográfico, pero esta paciente no tenía. Entonces, a esta paciente se le hizo el diagnóstico cuando ya tuvo infección. Y ahí la morbilidad y la mortalidad es mayor, porque es diferente entrar a una cirugía programada, electiva, el paciente en buenas condiciones, a una paciente como ella, que venía infectada con una neumonía complicada. Es diferente. Entonces, cuando se hace el diagnóstico, digamos en el periodo prenatal o en el periodo neonatal, y son asintomáticos, que ya tienen diagnóstico, no se puede retardar mucho la cirugía. Ahí se recomienda que si el paciente tiene alto riesgo, como son pacientes que tienen una
a lesión quística grande, o pacientes que tienen quistes bilaterales, o que hacen neumotoras, o que tienen una historia familiar previa de blastoma pleuropulmonar, entonces son niños de alto riesgo. Si son asintomáticos y tienen algún criterio de alto riesgo, tienen que operarlos. No se va a esperar que se infecten, no se va a esperar que evolucione a neoplasia para decidir operarlos. Si tienen alto riesgo, hay que operar. Si tienen bajo riesgo, son asintomáticos, las lesiones son pequeñas y no deciden operar, entonces hay que seguirlo monitorizando. Entonces lo que recomienda, como dijo la doctora, es seguirlo monitorizando, puede ser con radiografías o tomografías, pero la operación tiene que ser máximo a los 12 meses. 12 meses. Pero si no se decide operar, hay que darle tomografía anual, ¿no? Porque hay padres que no quieren operar a sus niños, porque son muy pequeños, no quieren operar. Pero lo que recomiendan es que si son asintomáticos, si tienen bajo riesgo, lo que recomiendan es operar al año. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Orellana. Sí, doctora, justamente en ese tema de un diagnóstico prenatal, hay un tema, doctora, que, bueno, algunas bibliografías refieren de que una de las causas, bueno, una de las manifestaciones tempranas de la adenomatosis quística es justamente la aparición de síndrome obstructivo pulmonar, no, perdón, síndrome obstructivo bronquial, y en un promedio de 6 meses, que es justamente lo que tiene el paciente. El primer episodio del síndrome síndrome obstructivo bronquial fue justamente a los 6 meses. Entonces, ¿pudo haber una posibilidad de diagnóstico frente a esta malformación quística o como había referido, o es muy frecuente en estos niños? Doctor, a todos los síndromes de obstrucción bronquial, a todos, no se le va a hacer una tomografía porque el diagnóstico es tomográfico. Cuando uno tiene un síndrome de obstrucción bronquial, tiene que evaluar causas, ¿no? El primer episodio, como dicen las guías, es bronquiolitis, que son 80% son virus, ¿no? Si es una bronquiolitis, o probablemente etiología, incluso usted le puede hacer un IFI viral, un hisopado nasofaringis, y sale un virus, ¿no? Puede ser una bronquiolitis viral. Como yo le dije, son recurrentes, son muchas causas, muchas causas. Lo que yo me refiero, doctor, es que no todo niño con SOP, uno tiene que decir que tiene una malformación congénita, porque ese no es el pensamiento. Lo que yo decía es que más bien los niños que tienen una anomalía congénita, como esta paciente, que tenía un pectum excavado, y uno de ustedes buscó la relación entre anomalías congénitas y anomalías pulmonares, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, más bien el pensamiento era, si esta paciente tiene un pectum excavado, ¿qué hay asociado con un pectum excavado? Si la paciente tiene un problema pulmonar, ¿no? Eso hubiera sido el pensamiento. Pero no un SOP se convierte o va a terminar en un CIPAN. No, pues doctor, son cosas diferentes. Que tenga un antecedente, como esta paciente que tenía SOP, millones de niños tienen SOP, millones de niños tienen SOP, millones de niños tienen SOP recurrente, y todos los millones de niños no tienen CIPAC, ¿no? Entonces, una cosa es SOP, puede tener SOP recurrente, y las causas, las etiologías son diferentes, y que puede tener, como esta niña, tenía antecedentes de SOP, sí. El pensamiento es que un SOP termina, que en todo SOP uno tiene que pensar en un CIPAN, no. Salvo que tenga antecedentes de neumonías y que no está diagnosticado. Por ejemplo, neumonías recurrentes, ¿no? Cuando uno tiene una neumonía recurrente y no se sabe cuál es la causa, porque hace neumonía recurrente, puede ser un
suprimido, causa de neumonía recurrente. Pero en una neumonía recurrente lo primero que hay que hacer es tomarle una TAC, ¿no? Ahí sí, porque como causa de neumonía recurrente puede ser un CIPAN, porque como dijeron, ¿cuál es el problema del CIPAN? Que no se trata rápidamente, se infecta. Hay una revisión muy grande en el Act Today sobre este CIPAN, y lo que ellos dicen es que en un gran grupo de niños estudiados, los CIPAN que no se operan, porque son asintomáticos y los quieren seguir observando, hay una incidencia hasta el 30% que se infectan, como esta paciente, ¿no? Se infectó. Pero era una enfermedad quística que se infecta como neumonía, con pus. Eso es lo que dice esta revisión en el Act Today, y ustedes lo pueden ver en el internet, ¿sí? Ese es el problema, que los niños se infectan, hacen neumonías recurrentes, hacen accesos pulmonares cuando no se diagnostican a tiempo. La otra gran complicación es el blastoma pleuropulmonar. Eso generalmente se ve en el tipo 4. Y nosotros tenemos un caso de tipo 4 que debutó como neumotórax espontáneo. Es uno de los casos que tenemos en el Hipólito. Entonces, hay varias presentaciones. Es un tipo 4 y debutó como neumotórax espontáneo. Hay otros que debutan de frente como neoplasia pulmonar. Debutan como blastoma pleuropulmonar en niños, y eso también se puede ver. Entonces, si ustedes ven o revisan el tema, ustedes van a ver los diferentes tipos, ¿no? El 0 al 4, y cada tipo tiene sus características. Incluso el tipo 2 es el que más frecuentemente está asociado a anomalías congénitas, incluso hasta el 60%. Sin embargo, esta paciente no fue tipo 2, esta paciente fue tipo 1, que es el más frecuente. El 70% de los niños con CIPAN tienen tipo 1, que son quistes grandes, por eso que se infectó esta paciente. Tenía múltiples quistes, pero uno de ellas era un quiste grande, por eso que hizo como un acceso, una neumonía accedada, ¿sí? Genial, doctora. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya, si no hay pregunta, voy a pasar lista. Comenzamos. Acosta. Presente, doctora. Alburquerque. Presente, doctora. Aliaga. Presentó. Álvarez. Doctora, presente. Álvarez. Es una enfermedad o una malformación de vía aérea pulmonar congénita rara, no es frecuente. Cuando uno lo ve, ya generalmente son las complicaciones. Lo ideal es hacer un diagnóstico precoz, ¿ok? Probablemente el próximo año ustedes lo van a ver publicado, el Hipólito Unanue lo va a publicar. Tenemos unos 6 casos de estos pacientes que han sido tratados en el Hipólito Unanue. Lo vamos a publicar. Y eso va a salir a nombre de los docentes de la Universidad Ricardo Palma. Y lo tenemos ya casi finalizando. Y lo voy a publicar en la revista médica del Colegio Médico. Ahí lo voy a publicar, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? O si no, ya nos vamos. Son las 11 de la mañana, 3 horas hemos estado acá. ¿Alguna pregunta o terminamos? No, doctora, todo claro, creo que esto. Ok, entonces ha sido un gusto. Nos estamos viendo el lunes.